Bien, hermanos, vamos a seguir compartiendo justamente en el marco de lo que el Señor nos está desafiando en este tiempo de evangelizar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes esta semana no, pero la semana pasada hasta el día de hoy, de toda la semana pasada hasta el día de hoy, le han podido testificar a alguien del Señor? A ver. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos no han podido? Que no. Bueno. ¿Han tenido la oportunidad y no le pudieron testificar? No se le cruzó a nadie. Yo lo desafío a que pongamos en práctica todo lo que aprendemos. Amén. Me encanta la expresión de Pablo, la expresión futurista de Pablo, que pedía oración para que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Que la palabra corra y sea glorificada. En este tiempo las cosas corren de una manera impresionante. Cualquier chusmerío, cualquier cosa que pasa, al tipo que compró el último iPhone en Estados Unidos y la periodista le hizo el reportaje y se le cayó el celular al piso, fue un virus en internet que se propagó de una manera impresionante. Yo dije, esas cosas se propagan de una manera impresionante y viste las cosas... Como la palabra, tiene que correr, hermano, la palabra. ¿Vamos a hacer correr la palabra? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les doy permiso, hermano, para que ustedes agarren sus iPhone, sus teléfonos inteligentes o smartphone, sus celulares. Les doy permiso para que lo usen. ¿De qué manera? Pónganlo en modo vibrar. Úsenlo para aquellos que tienen la Biblia, pueden leer la Biblia ahí, pero hagan correr la palabra. Si hay algo que yo les digo que a ustedes les parece interesante, sé que la mayoría de las veces no es así, tuiteenlo, pónganlo en Facebook, hagan que la palabra corra. Yo veo que muchos de ustedes ponen versículos bíblicos, ponen frases, ponen expresiones, está buenísimo, síganlo haciendo. Pero también cuando estamos predicando, traigan los teléfonos, si tienen tablet, vamos a hacer correr la palabra. Amén. Lo que yo predico, ustedes lo hacen correr, como Pablo decía, oren para que la palabra corra y sea glorificada. Es la palabra, no estamos haciendo correr la palabra de un pastor, dice, lo que predicó el pastor, ni siquiera pongan mi nombre, ni pongan que fue el pastor, pongan que es palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Así que no solo que les doy permiso, sino que los exhorto y los animo a que lo hagan. Aquellos que tengan teléfonos inteligentes, que tengan tablet, úsenlas para esto. Vengan a los cultos, lean la palabra y transmítanla en el momento. Si en el momento, viste, qué sé yo, César está armando la computadora y se le complicó y pone, se me complicó con la computadora. ¿Por qué no? Y está bien, no hay problema. ¿Por qué no hacerlo ahora en el culto? Estoy en el culto recibiendo una palabra tremenda, esta es la palabra, tac, ¿viste? ¿Están de acuerdo? ¿Se animan? Juéguensela también, porque algunos dicen, yo no puedo dar testimonio, no le conté. Bueno, pero hace que la palabra corra. Amén. El miércoles pasado, bienvenidos, hermanos. El miércoles pasado, ¿alguien se acuerda de lo que hablamos? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Se acuerdan? Muy bien. A Cristo y a este crucificado. No predicamos iglesia, no predicamos pastor, no predicamos un método, no predicamos que somos felices y que tenemos un grupo de gente y amigos bárbaros en la iglesia. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Este crucificado significa que Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén. ¿Se acuerdan que definimos cuál era la misión también? Dijimos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Hagamos de cuenta que hoy estamos en un entrenamiento. Amén. Estos miércoles hasta la campaña va a ser entrenamiento. Y definimos también cuál era la misión de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús dijo, nos mandó a predicar el evangelio? Amén. Y después leímos en Hechos que decía, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dijimos, ¿se acuerdan? ¿Testigos de qué? Testigos de la experiencia que nosotros tenemos con el Señor. Para evangelizar, hermano, lo que más necesitamos es tener a Cristo en el corazón. Porque si Cristo vino a tu vida, tenés un mensaje que compartir. Amén. Yo doy testimonio. ¿De qué doy testimonio? ¿De lo que me contaron? No, de lo que yo viví. Yo tuve una experiencia con el Señor real. Una experiencia de transformación, de cambio. Como dijimos y prediqué el domingo, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y se acuerdan para qué era poder de Dios? Para arrepentimiento. ¿Para qué más? Para un nuevo nacimiento. ¿Y para qué más? Y para una nueva vida. Eso es la salvación. La salvación, ¿qué es? Arrepentimiento, nuevo nacimiento, nueva vida. La salvación no es solamente un acto de Dios que te lleva al cielo para salvarte de este infierno, de esta tierra, de este mundo, del pecado de Satanás. La salvación, la salvación completa es eso. Yo me arrepiento, pongo mi fe en Jesucristo, nazco de nuevo para empezar a vivir una nueva vida. Cuando vos tenés esa experiencia con el Señor, podés dar testimonio de que Cristo es real porque transformó mi vida. Amén. Ahora, yo quiero que podamos mirar un poco en la Biblia la forma en que predicaban en la Biblia, el Evangelio. ¿Vamos ahí? La predicación del Evangelio era hecha de diferentes maneras. Nosotros a veces nos estructuramos con una forma, un método, pero ¿de qué manera evangelizaban en la Biblia? ¿Les gustaría verlo? Vamos a ver. ¿Cómo evangelizaban en la Biblia? Vemos en la Biblia diferentes formas en que predicaban el Evangelio. En este caso vamos a ver que la predicación, lo que vamos a ver hoy puntualmente, la predicación estaba encarada, la predicación del Evangelio estaba encarada desde el arrepentimiento. Y en las tres situaciones que vamos a ver y que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que siempre el llamado al arrepentimiento estaba acompañado de una acción. Ahora se van a dar cuenta cuando lo leamos. Vamos a leer en primer lugar Marcos 1:15. Acá lo encontramos a Jesús cuando comienza, de alguna manera, cuando comienza su ministerio. Marcos 1:15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Y cómo empezaba predicando? Empezaba predicando de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Yo creo que tengo la nueva versión internacional, ¿no? La RBR. Dice, le dice a la gente Jesús: Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Le dijo eso Jesús. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tiene un propósito para tu vida. ¿Dijo eso Jesús? No dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentite y cree ¿en qué? En el evangelio. Este arrepentimiento, ya hablamos el domingo lo que es arrepentimiento, ¿no? Que es un cambio de actitud, un cambio de la forma de pensar, un volver 180 grados de donde estaba yendo para volverme hacia Dios. Amén, para volverme hacia el Señor. Ahora, este arrepentimiento iba acompañado de algo más que le agrega Jesús. El reino dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Y qué es la segunda cosa que le dice? Cree en el evangelio. El arrepentimiento entonces está acompañado por el desafío de creer en el evangelio. ¿Por qué le dice Jesús que tienen que creer, arrepentirse y creer en el evangelio? ¿O acaso el arrepentimiento ya no es una señal de que está creyendo? ¿Por qué piensan ustedes que le agrega a Jesús esto? Arrepentite y cree en el evangelio. No dice cree en Dios, no le dice cree en mí, no le dice cree en los santos, no le dice cree en los milagros, no le dice que crea en nada, sino en el evangelio.
Amén. ¿Qué más? Muy bien. Eso le iba a indicar exactamente cómo vivir. ¿Qué más? Cuando Cristo... Ahora, yo quiero que aclaremos un poco la situación, por qué Jesús dice esto y por qué Él demandaba esto de la gente, que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Al decirle creer en el Evangelio, ¿en qué contexto se lo dice? El término griego de Evangelio es Evangelion. Evangelion, yo sé que ustedes saben que significa buena noticia, pero nosotros a veces lo tenemos muy simple, ¿viste? Las cosas. Buena noticia. Pero para ellos no era solamente una buena noticia. Escuchen lo que para ellos era. Esta palabra, Evangelion, en primer lugar se distingue de cualquier otra religión. Ninguna otra religión tiene esta palabra. Los católicos sí, pero te estoy hablando de otras religiones, qué sé yo, como el islamismo, como el budismo, como cualquier otra religión, no tienen esta palabra que es evangelio, la buena noticia. Me gustaría poder proyectar la palabra como se escribe, porque es una E-B corta guión ángel. Porque ángel es mensajero. Entonces la idea era un mensajero que traía buenas noticias. Entonces vos sos un evangelio. Ángel también es enviado. Enviado, mensajero. Crean a este mensaje del enviado. Amén, bueno, sí, podría ser. Ahora, cuando en ese tiempo y en ese contexto alguien hablaba de evangelio, estaba hablando de una buena noticia, pero no era una buena noticia como decir, che, bajó el dólar, te aumentaron el sueldo, ¿viste? No era una buena noticia nada más, sino que era una noticia de un gran evento histórico que iba a cambiar la condición de todas las personas, de un país entero, y que requería una respuesta, de un compromiso, de una entrega a esa buena noticia. ¿Se entiende más o menos? Como, qué sé yo, por ejemplo, una victoria de una guerra, ganamos la guerra y entonces tenemos que tomar posesión de la tierra que conquistamos, como pasó con el pueblo de Israel. Eso era evangelio, buena noticia. O, por ejemplo, la asunción de un rey que iba a cambiar el destino de ese país o de esa nación. Así que evangelio es la noticia, la gran noticia de un gran cambio histórico para toda la humanidad. No es solamente una buena noticia, es la buena noticia. La buena noticia de lo que yo decía el domingo, todo el mundo está bajo condenación y está bajo el maligno, dice la Biblia. La buena noticia que es que Cristo vino, nació de la Virgen María, predicó el Evangelio, murió y resucitó y está sentado ahora a la diestra de Dios para salvar a todos aquellos que creen en Él de esa condenación. ¿Se entiende? Es una gran noticia, hermano, la que nosotros compartimos. Por eso a veces nosotros decimos, sí, la buena noticia del Evangelio como si fuera una noticia más. ¡No! Es la noticia de las noticias. Amén. Esto es importante aclararlo. No es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Es la noticia de lo que Dios hizo para alcanzarte a vos. Como Pablo dijo, ¿viste? Para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. El que te salva a vos, el que te viene a salvar es el Señor. No es que vos te salvás por ir a Dios. ¿Está bien? Sí, yo tomo la decisión, tomo el paso de fe y voy a Cristo, acepto a Cristo. Pero Él vino. Como dice la Biblia, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El que toma la iniciativa en esto es Dios, enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso no hay gloria para ninguno de nosotros ni para ninguna persona en el mundo que se salve. Porque la salvación fue un regalo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice arrepentite y cree en el Evangelio, no era algo más entre otras cosas. El Evangelio
La buena noticia a la cual Jesús estaba invitando a creer era para que cambiaran drásticamente sus vidas, un antes y un después. Y justamente Jesús transformó la sociedad, las vidas de las personas. El pueblo judío no fue el mismo después de Jesús. La humanidad no fue la misma después de Jesús. Miren si no cambió las cosas, que nosotros el calendario lo tenemos a partir de que vino Jesús. Nosotros contamos los días a partir de Jesús. Entonces esta no es cuestión de creer en el Evangelio como creer en las brujas o creer en los magos o creer en cualquier otra cosa, en Papá Noel. Es creer en la noticia, la buena noticia de la transformación y el cambio de toda la humanidad a través de Jesucristo. Espérate, Pablo. Primero dice arrepentirse y después creer, y como que el arrepentimiento por sí solo no iba a tener ningún efecto si inmediatamente no se cree en el Evangelio de Jesucristo. O sea, la transformación real la hace Cristo, el arrepentimiento es como prepararse. Claro. Pero si hay arrepentimiento pero no crees en Cristo, como que no tiene sentido. Claro, no vas a ningún lado, exacto. Sí, por ahí el término a veces está mal usado, ¿no? Que yo quiero usar, por ahí capaz que suena mal. Como Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, como diciendo, este es el comienzo de una nueva era. Exacto. En el propósito de Dios que tiene para con la creación. Exactamente, sí. O sea, era algo que la historia se iba como quien diría, conteniendo, hasta que llegó el punto que no se pudo contener más y llegó el momento, el reino vino en la persona de Cristo y ahora es el comienzo de algo que es trascendental para toda la humanidad. Mira, me hiciste acordar una reunión de jóvenes que estaba... Del único que me acuerdo de esa reunión de jóvenes es de Nelson. ¿Dónde está Nelson? Que yo lo estoy nombrando desde hoy. Ahí estás. Del único que me acuerdo de esa reunión de jóvenes es de Nelson. Me acuerdo que estaba bien un montón de ustedes, pero algunos de los jóvenes mayores que están acá se acordarán. ¿Quiénes son los que estaban en esa reunión? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que prediqué, hice una línea imaginaria en el piso y les dije, los que realmente se quieren convertir y entregar a Cristo, pasen esta línea para acá, para entregarse de lleno por completo a Jesucristo, ¿viste? Toda una reunión así, ¿viste? Las emociones a full, ¿viste? Estaban ahí, ¿viste? Y todos pasaron así, ¿viste? Cuando hay una respuesta masiva, ¿viste? Y Nelson sentado así. Y yo lo felicité ese día porque dije, bien, porque él tomó también su decisión y se mantuvo firme en su postura. Después cayó como chorlito, ¿no? Que yo, en las manos del Señor, nadie puede con el Señor. Pero lo que hizo Jesús en ese momento, arrepentidos y creed en el Evangelio, estaba marcando una línea, lo que dice Miguel Ángel. O sea, va a acontecer un hecho que va a cambiar la historia para siempre. ¿Vos de qué lado vas a estar? ¿Se entiende, no? ¿Vas a creer en el Evangelio o no vas a creer? Entonces, fíjense, esta es la forma en que predicaba el Evangelio Jesús, o que comenzó predicando el Evangelio Jesús. Vos decís, pero pará, iba medio apurado, ¿no? Hay que ir ablandando a la gente, convenciéndola, invitémoslas, que está bien, por ahí nosotros usamos diferentes métodos, pero Jesús fue ahí, ¿viste? Sí, o sea, al punto y listo. La segunda cosa, dijimos que estamos viendo cómo encaraban el Evangelio, predicando el Evangelio. Hoy vamos a ver desde el arrepentimiento, ¿sí? Entonces Jesús le dice, arrepentite y cree en el Evangelio. La segunda forma la vamos a ver ahí en Hechos, en el capítulo 3, versículos 19 y 20. De alguna manera es parecido a lo que Jesús hacía o como Jesús predicaba, porque los apóstoles estaban con Jesús cuando él comenzó a predicar y continuaron predicando igual que Jesús. Entonces fíjense cómo lo encara acá el apóstol y dice en el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, así que, ¿qué les dice?
Arrepentíos y convertíos. Esperá, yo me pasé uno. ¿Qué dije? Hechos 3. No, ese es el último. Ya lo descubrieron. Lo tenía de sorpresa. Pero bueno. Hechos 2, 36, 38. Me pasé... Porque con el dedito en la tabla, ¿viste? Se te va. Hechos 2, 36 al 38. Dice... ¿Lo tienen ahí? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, evidentemente no sé si quería ganarle a la gente o... Dice, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, miren lo que pasó, contrario a lo que nosotros pensamos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Qué loco, ¿no? ¿Ustedes predicarían el Evangelio así? Sé que no. Pero ¿por qué Pedro les dice bautícense? El bautismo nos identifica con Cristo y con la iglesia. Es más, cuando uno se bautiza en Cristo y a través del bautismo pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el bautismo es una condición para ser discípulo verdaderamente de Jesús. Si realmente querés seguir a Jesús, lo primero que tenés que hacer es bautizarte. Amén. Si hay alguien que no está bautizado acá, llenamos enseguida la pileta. El bautismo, si bien nosotros decimos es un simbolismo, no es solamente un simbolismo. Es una decisión de este cambio radical de vida que hablamos hoy. ¿Crees en el Evangelio o no crees? Si crees en el Evangelio, el primer paso que tenés que dar es meterte al agua y consagrar tu vida a Jesucristo. Porque creo en el Evangelio y sé quién es Jesucristo, yo me meto al agua para declarar que ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Porque el bautismo, ¿qué significa? Ustedes lo saben. Cuando me sumerjo en el agua, muero a mí mismo, así como Cristo murió, para al salir del agua representar la resurrección de Jesucristo. Y de la misma manera que Cristo tuvo una nueva vida, un nuevo cuerpo, nosotros al salir del agua tenemos una nueva vida y tenemos una vida espiritual nueva. Fíjense, ¿no? Ahora, el bautismo en esta época, cuando Pedro estaba predicando, era como una consagración a Dios y a Jesucristo, a la iglesia y a su obra, como una entrega total. Amén. Realmente las personas en esa época se bautizaban creyendo que comenzaban una nueva vida. Yo lo digo como si fuera, algo diferente a lo que hacemos hoy, pero de alguna manera esto, y ustedes permítanme decirlo y no se ofendan, se deformó por la enseñanza de la Iglesia Católica, donde empiezan los bautismos de los bebés o de los niños. ¿Para qué? Para que se salven. La Biblia dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces la gente se bautizaba para resguardarse o para salvarse o para no padecer ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna desgracia. Era como una protección el bautismo para la Iglesia Católica, y de alguna manera eso se transmite también a la Iglesia Evangélica. Y la Iglesia Evangélica va a bautizar a la gente para que se salven, o para que estén resguardados en Dios, para que estén cubiertos, para que nada malo les pase. Y eso no es el bautismo. El bautismo es una consagración, una entrega total a Dios, donde vos decís, yo ya no quiero vivir más para mí, voy a empezar a vivir para Dios. Amén, hermanos. Si alguno se bautizó para protegerse, arrepiéntase y bautícese. El bautismo
Es una identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque dice que así como Cristo fue sepultado, yo soy sepultado en las aguas del bautismo. Y así como Cristo resucitó y se levantó entre los muertos, yo al salir del agua resucito a una nueva vida. Amén. Entonces, fíjense que a veces nosotros predicamos el Evangelio y hacemos a la gente pasar a través de varios discipulados, o por lo menos de los primeros pasos, la clase 1, 2, 3, la 4, la del bautismo. Y si es que llega esa clase en 2 o 3 años, porque por ahí damos una clase por año en algunos grupos. Es lamentable eso, ¿no? Pero bueno, es una clase por semana, hermano. Algunos tienen como 5 años y todavía no terminaron los primeros pasos. No. Faltó Elías que haga. ¿No? Gracias. Pero en esa época el bautismo era el primer paso después de creer. Fíjense, arrepentite y cree en el Evangelio. Si crees en el Evangelio, arrepentite y bautizate. La cuestión del arrepentimiento es permanente. Amén. Arrepentite, viví arrepintiéndote, cambiando de actitud, cambiando tu manera de pensar, porque eso va a traer la transformación. Pero mientras te vas arrepintiendo, cree en el Evangelio, bautizate y por último, como leímos hoy en Hechos 3, 19 y 20, así que arrepentíos y lo segundo que es que le dice, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Yo cuando leí este texto lo volví a leer y lo leí. Si ustedes se fijan lo que está diciendo acá, es que el arrepentimiento y la conversión traen como resultado que nuestros pecados sean borrados, viene un tiempo de refrigerio en nuestra vida y finalmente Dios envía a Jesucristo a tu vida. Amén. ¿Qué es esto de convertirse? ¿Alguien me puede decir qué es la conversión? Una metamorfosis. Muy bien, una metamorfosis. Es una transformación, un cambio. Yo era algo y ahora soy otra cosa. Sigo siendo una cosa, un algo, pero... Exactamente. O sea, este convertirse es en esencia ser otra cosa. Porque la palabra dice, en 1 Juan, no lo vamos a buscar, pero dice que el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, la simiente de Dios está en él. Esta conversión es a través de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas que siembra la esencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Y Dios está en mí. Es tremendo esto. La esencia de Dios pasa a no a formar parte, sino a ser mi naturaleza. ¿Se entiende lo que digo? ¿O es medio confuso? En esta conversión, la esencia humana que yo tenía pasa a ser reemplazada por la esencia divina. Por eso yo me convierto en un ser espiritual. O sea, ustedes me tocan, soy de carne y hueso. Y grasa, por algún lado. Bastante. Pero tengo vida espiritual porque me convertí. Amén. Me convertí en una persona espiritual. ¿Por qué me convertí en una persona espiritual? Porque me rapé, ando con una túnica, me pongo en posición así y estoy en el bosque y tomo agua y no como carne y no me contamino con las cosas del mundo, ¿viste? Y respiro aire puro y soy defensor de la naturaleza. Ahora, ¿es por eso? No. ¿Saben por qué soy espiritual? Aunque ustedes lo pongan en duda. Soy espiritual porque en mí vive el Espíritu Santo. Amén. En mí vive el Espíritu Santo.
Y es el que está transformando mi vida, el que me está cambiando, el que me está regenerando, el que me está dando una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Lo dice la Biblia, hermano, esto que yo estoy diciendo. Ustedes son participantes, dice, de la naturaleza divina. O sea que un pedazo de la naturaleza de Dios, o como dice la Biblia, de aquel que lo llena todo en todo, está en mí. ¿Lo creés vos? Amén. ¿Tenés naturaleza de Dios? ¿Tenés esencia de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu ser? No. Si no lo crees, cree en el Evangelio. Bautizate y convertite. Pero la conversión tiene que ver con dejar de ser lo que era para ser otra cosa. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva persona creada según Dios. Es un proceso, pero la conversión no es un cambio externo. Bueno, ahora hablo mejor, ya no digo tantas malas palabras, ya no fumo, no tomo. Qué aburrido. No, algunos van a tomar más. No es un cambio externo nada más, ¿se entiende? Porque por dentro me muero por hacer todo eso. Entonces sí, la iglesia, que acá me van a matar, ¿te parece aburrida? Tengo el folletito. Sí, me parece que vamos a ir para allá. No es un cambio de doctrina o de religión nada más. Es una transformación en esencia, que ya dejo de ser el que era antes para ser otro, totalmente diferente. ¿Amén? O parecido, pero no igual. Pero hay una transformación. El Evangelio puede ser predicado a través del arrepentimiento. Y aún yo creo que en una predicación a alguien le podemos hablar y decir: arrepentite y cree en el Evangelio, bautizate y convertite. Amén. El arrepentimiento conlleva estas cosas. Arrepentite y cree en el Evangelio, arrepentite y bautizate, arrepentite y convertite. Creo que nosotros a veces tenemos las cosas un poco trastocadas, cambiadas, ¿no? Porque nosotros esperamos que se convierta para bautizarlo y después se enseña. Pero acá está todo como muy diferente. Pero es la palabra de Dios. Es como predicaba Jesús, es como predicaba Pedro, es como predicaban los apóstoles. Qué bueno sería seguir extrayendo esto, ¿no? Para ver cómo compartir el Evangelio con las personas que no creen. ¿Ustedes vieron alguna delicadeza en los 3 casos que vimos? Yo no digo salgamos ahora todos con los botines de punta. Tiene que guiarnos el Espíritu Santo. Pero incorporemos esta idea. Quizás lo que le tenemos que decir a las personas, no, que Dios te va a ayudar, vení a mi iglesia que ahí el pastor te va a imponer mano y te va a liberar. Quizás lo que le tenemos que decir es: arrepentite, querido. ¿Por qué no te arrepentís de la vida que estás llevando? Y crees en el Evangelio. Que Cristo realmente murió por tus pecados y pagó un precio muy alto para que vos seas libre. ¿Y por qué no te bautizás? Y te convertís. Y te dejás de molestar. Iba a decir otra cosa, pero me acuerdo que estaban filmando. Hermanos, el Evangelio, como dije el domingo, es poder de Dios para salvación. La salvación viene como consecuencia del arrepentimiento. Prediquemos el arrepentimiento. Prediquemos el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva a creer en el Evangelio, bautizarse, convertirse. ¿Saben qué discípulos vamos a tener si predicamos de esta manera? Mucha gente quizás huirá. Dirá: no, este está loco, este es un fanático, enfermo de la cabeza. Pero los que se conviertan se van a convertir. Amén. Y a veces es preferible tener 100 convertidos y no 1000 convencidos. Amén.
Porque 100 convertidos van a ser mucho más que 1000 convencidos. El Evangelio, claro, se va a desparramar de una manera impresionante. Como dijo Jesús, el reino de los cielos es como la levadura que leuda la masa. Es como la semilla más pequeña y después termina siendo la más grande de las hortalizas. Pero no está hablando de todo un grupo de gente reunida en un lugar, sino que se va a ir extendiendo por todos lados. Como se acuerdan que dije en alguna oportunidad, como un virus. Que eso suceda en este tiempo. Amén. Que eso suceda en este tiempo y nosotros verdaderamente creamos el Evangelio. Muchos de ustedes ya están bautizados, los que no están bautizados, bautícense y convirtámonos de verdad al Señor, de todo corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.